Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal de YouTube de Entrevidas TV. Y bueno, les voy a contar un poco de qué va esta nueva sección que tiene que ver con reseñas. En realidad pueden ser reseñas, comentarios, subrayados, análisis o una charla acerca de un libro que voy a ir eligiendo programa a programa. En esta oportunidad voy a estar hablando del libro Primera Persona del Singular, que es de Haruki Murakami, que en realidad es un libro de cuentos. 8 cuentos forman parte de este libro. Bueno, Murakami es un autor que siempre es nombrado como candidato a obtener el Premio Nobel de Literatura. Año a año lo nombran, tanto lectores como críticos, periodistas, bueno. Pero por ahora no se le viene dando. Veremos qué pasará, ¿no? En un futuro. El autor nació en Kioto en 1949. Lo que puedo anticiparles de este libro es que tal vez no sea para por ahí lectores que nunca hayan leído a Murakami. Porque se van a encontrar con algunas cosas que suelen aparecer en otros libros, pero que bueno, nada, tal vez no son tan costumbristas. Eh, Así que, bueno, yo, si alguien me pregunta por dónde arrancar, seguramente no les diría que arranquen por este libro. Un libro que me gustó. eh, Hay algunos cuentos que me gustaron más que otros. De hecho, bueno, voy a hablar un poquito de algunos de los cuentos, ¿no? Pero sí, eh, quiero contarles que uno se va a encontrar con un libro eh, que, que habla de la memoria, ¿no? Del recordar su vida o la vida de los protagonistas, ¿no? Digamos, de la juventud, de anécdotas o situaciones que vivieron, muchas veces contadas desde un personaje ya en la vejez, ¿no? Eh, Hay un tema como decía, ¿no? De la memoria. El libro tiene una atmósfera muy que pasa por el lado de la nostalgia. Eh, Uno puede encontrarse con nada, como el pasado que vuelve, ¿no? A veces a través de anécdotas. También en este libro, ¿no? Que vuelvo a mostrarlo, primera persona del singular, de hecho en la tapa aparece una chica con una portada de un disco. Bueno, no llega a leerse todo, ¿no? Pero es With the Beatles, que es, bueno, uno de los discos más conocidos de los Beatles, que también uno de los relatos recibe ese nombre, ¿no? Y tiene que ver con los Beatles. Eh, También uno puede pensar que muchas de las historias tienen mucho autobiográfico, ¿no? Del autor. De hecho, hay un relato en el que el personaje es Murakami y habla también de Kioto, bueno, etcétera, etcétera. Hablando puntualmente de algunos de los relatos que más me gustaron. El primero con el que arranca el libro, que se llama Áspera Piedra Fría Almohada, en la que un protagonista, o sea, si algo, digamos, tienen en común estos 8 relatos, es que están escritos en primera persona del singular, como lo dice el título del libro, más allá de que hay un cuento que por ahí es uno de los que menos me gustó, es el último del libro que tiene el nombre, ¿no? Primera persona del singular. Y bueno, como decía, en el primer relato hay un hombre que cuenta que digamos, una salida eh, va con una chica después de esa salida y la chica le dice si puede quedarse a dormir en la casa porque ella vive muy lejos, no quería viajar en tren de noche. Y bueno, el protagonista accede y ahí se da una situación bastante particular, ¿no? Yo, bueno, a medida que hable de algunos cuentos, por ahí digamos, lea un poquito, ¿no? Eh, pero bueno, lo llamativo de esta chica, entre otras cosas, es que es una chica que escribe tankas, ¿no? Que son poemas de métrica clásica.
Y de hecho, bueno, eso lo cuenta también en el libro. Eh, pero, pero bueno, hay algo que se da en esa situación donde, bueno, tal vez Murakami o tal vez el personaje, ¿no? Que escribe, que cuenta Murakami, va con esta chica a su casa con una particularidad, ¿no? La chica le pide eh, que cuando van a, o sea, van a tener relaciones, que quería gritar el nombre de otra persona, ¿no? Bueno, entonces ahí está lo particular de esa situación. Eh, bueno, Áspera, Piedra Fría, Almohada es el título de este cuento, que a su vez es el título del poemario de esta chica, porque esta chica, como decía recién, ¿no? Eh, escribe tancas y le cuenta a él que había escrito un libro de poemas. Y en esa noche que pasan, eh, ella le dice que si realmente le interesa, ella podía mandarle un ejemplar. El protagonista medio que se olvida de todo esto y dice, bueno, no creo que me lo mande. Y un día le llega el ejemplar, ¿no? A la casa. Y obviamente, digo, se dan situaciones particulares como esto que contaba, ¿no? En esta situación que ella va a gritar, él le dice que no grite porque vive en un departamento bueno, de paredes muy finitas, entonces le da una toalla para que grite poniéndose la toalla en la boca. Bueno, pasa el tiempo, pero uno hay como una atmósfera, ¿no? Que, como decía antes, de esto la nostalgia, pero también está la muerte siempre rondando, ¿no? O en algunos cuentos. Y en este caso, bueno, él no la ve nunca más a la chica, pero en un momento él siente esa sensación de que tal vez se quitó la vida, porque los poemas o algunos de los poemas que aparecen en el libro, algunos tancas, siempre están, ¿no? Hablando un poquito de eso, del suicidio, de la muerte. Y en un momento, ahora sí voy a leer un poquito, hace referencia a esto, el protagonista de este cuento, ¿no? Desconozco si continúa escribiendo poesía y sigo sin recordar su rostro. Solo conservo de ella el nombre con que firmó sus poemas, Chio, y el recuerdo de su piel sedosa entregada a mis caricias bajo el manto de la noche y el halo de luz de la luna. También aquellos dos lunares juguetones junto a la nariz, como una constelación mínima. No puedo tener siquiera la certeza de que estés viva. Me inunda a veces la desazón de que haya puesto fin a su vida. No pocos de sus poemas transmitían cierta sed de muerte, cuya culminación parecía consistir en seccionarse la cabeza con un objeto afilado y cortante. De hecho, pone ahí un pedacito de uno de los tancas que dice, ya cae la tarde, reino del desconcierto, lluvia incesante, ya rasga el horizonte, mira el hacha sin nombre. Bueno, este es el primer cuento, ¿no? Con el que abre este libro. La verdad que es un libro que yo recomiendo. Me gustó, acá en Argentina se consigue por Tusquets Editores. Eh, así como decía, bueno, que voy a hablar de algunos de los cuentos que a mí más me gustaron. Hay algunos cuentos que no me convencieron mucho. Tal vez alguno que otro de los más cercanos al estilo de Murakami, porque también tengo que reconocer que Murakami no es un autor que me encante, ¿no? Algunos libros me gustaron, otros no. Seguramente, bueno, nada, si alguien está ahora viendo el video o lo va a ver después, puede dejar sus comentarios acerca de Murakami, de qué libros leyeron. Bueno, si les gustaría que hable de algún libro en particular, no de Murakami, sino de otro autor o autora, puede ser de algún autor asiático, pero también puede ser de contemporáneo, de otros países, de Europa, de Latinoamérica.
pueden dejar el comentario en este video. La idea es empezar a hacer charlas, encuentros acerca de algún libro en particular. Eh, yo voy a nombrarlo como reseña, pero pueden no ser tranquilamente una reseña, sino que mi opinión o lo que a mí me pareció, ¿no? O lo que a mí me generó cierto libro, en este caso, Primera Persona del Singular de Murakami. Bueno, después hay otro texto que resulta por momentos un poco raro, que es el segundo que aparece en el libro, que se llama Flor y Nata. Y bueno, un hombre recuerda cuando una chica lo invitó a un recital de piano, y cuando él va a ese recital se da cuenta que, que en el lugar, que un lugar que tuvo que ir bastante lejos y medio alejado de la ciudad, se da cuenta que en ese lugar no iban a dar ningún concierto de piano. Entonces él se pregunta, de hecho se pregunta varias veces a lo largo del texto, por qué esa chica lo engañó o qué problema tenía con él que lo invita a un lugar digamos, a un evento que no existe. Y de hecho él va hablando mucho de eso, ¿no? Del recorrido, de cómo llega, y bueno, se da cuenta que ahí no iban a- a dar ningún concierto de piano. Y bueno, después se da una situación que él, cuando está bajando por una calle empinada, se da cuenta que hay un parque un tanto aislado, y él, bueno, descansa un poco ahí, y en un momento cuando cierra los ojos y los vuelve a abrir, se da cuenta que hay un anciano mirándolo eh, fijo, ¿no? Eh, y bueno, ahí se da, sí, una situación muy particular, porque este anciano le plantea un acertijo bastante peculiar, ¿no? Eh, y le plantea un acertijo con círculos, con muchos centros, cosa que, bueno, geométricamente sería imposible, ¿no? Pero más allá de esto, ¿no? Él también, ahí aparece lo de la flor y la nata, bueno, este anciano le explica, que tiene que ver con la crème de la crème, como dicen los franceses, eh, y él en un momento le explica, ¿no? Y le dice, los franceses se refieren a lo mejor entre lo bueno, lo más refinado entre lo refinado, el momento álgido de la vida, la esencia de nuestro existir, aquello que dota de sentido a nuestro tránsito por este mundo. A eso me refiero con la crème de la vida. Y es muy interesante, ¿no? Eh, Porque, bueno, habla también de esto, ¿no? De qué vas aprendiendo, porque esto lo está contando, o sea, el protagonista está contando esta situación ya viéndolo desde una persona mayor, ¿no? Eh, y no desde este niño. Esto le pasó cuando era adolescente. Entonces, nada, también habla de eso. Y, y en un momento, eh, bueno, nada, este acertijo obviamente no es revelado por el protagonista, ¿no? Pero, pero bueno, cuando en un momento vuelve a cerrar los ojos, los vuelve a abrir, ya el anciano no está. Y, y la verdad que es muy interesante este relato, porque también habla, eh, nada, de cosas que uno tiene que aprender para que después digamos, le sea más, digamos, es una enseñanza para el futuro, ¿no? Y de cómo poder, nada, ponerle, digamos, voluntad a diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y en un momento, bueno, otra parte que subrayé, la verdad que es un libro para subrayar mucho. Acontecimientos sin explicación alguna pululan por nuestra vida, continué, recorriéndola, entrometiéndose y enredándose con ella. Y cuando se nos viene encima uno, poco más podemos hacer aparte de darles la bienvenida, cerrando con fuerza los ojos.
y evitar pensar en nada, para que pasen de largo y se vayan igual que vinieron. Conviene entonces meter la cabeza bajo el agua y dejar que la ola pase por encima. Y, y bueno, para cerrar este relato, un relato que a mí me gustó, Flor y Nata, eh, dice, cerca del final, a partir de aquella experiencia vivida a los 18 años, cada vez que acontece algo en mi vida que desafía los fundamentos de mi entendimiento y que sacude violentamente las bases en que se asienta mi vida, pienso en el enigma del círculo. Y bueno, ese enigma le quedó marcado para toda la vida, ¿no? No voy a hablar de todos los cuentos, son 8, como dije anteriormente, pero sí nombrar algunos de los que a mí me gustaron más, ¿no? Cuando hablaba, bueno, de estos cuentos por ahí raros, ¿no? Aparece uno que es el de Charlie Parker Plays Bossa Nova y, y cuenta la historia de un personaje, un hombre, que en un momento de su vida escribió un artículo en el que el protagonista, o sea, en el que el disco, digamos, ese artículo lo que cuenta es acerca de un disco de Charlie Parker tocando bossa nova, ¿no? Eh, Charlie Parker, para el que no conoce, o para el que conoce, es un gran saxofonista. Y bueno, ese artículo obviamente habla de un disco que no existió. De hecho, Charlie Parker muere antes de que aparezca la bossa nova. Pero ¿qué pasa? Mucho tiempo después, él está en Nueva York, el protagonista está en Nueva York, y va a un lugar de discos, y en la parte de Charlie Parker aparece un disco eh, que se llama Charlie Parker Plays Bossa Nova, y, y nada, obviamente que le llama la atención, pero le parece ridículo eso, y se va sin comprarlo. Y cuando se arrepiente y dice, bueno, voy a volver y lo voy a buscar, cuando lo va a buscar, se encuentra con el dueño del lugar que le dice, ese disco no existe. Eh, y es un relato pintoresco. Bueno, está la música muy presente, ¿no? Tanto en ese relato como en el que contaba antes, donde habla de los Beatles. Aprovecho para decir que es mi banda favorita y bueno, en ese relato sí está presente también la música, bueno, de hecho, la tapa del libro, bueno, tiene que ver con ese cuento, ¿no? Con With the Beatles y con el protagonista viendo a una chica con esta portada, es una chica que después desaparece de su vida, y bueno, y cuenta un poco cómo conoce a otra chica y al hermano de esa chica. Eh, pero bueno, uno puede encontrarse con diferentes estilos dentro de este libro de cuentos, ¿no? Pero sí está muy presente el autor con la música, con su fanatismo por el béisbol, que aparece en uno de los cuentos, que se llama Antología Poética de los Yakults Swallows de Tokio, y ahí, bueno, el personaje, que en realidad es Murakami, ¿no? De hecho aparece el nombre de Murakami, el apellido Murakami, habla de su afición por el béisbol y su fanatismo por este equipo que no para de perder, un equipo que sufre muchas derrotas y, y la verdad que, bueno, es un libro en el que también aparece este personaje que escribe poesía y que le escribe poemas a este eh, equipo de béisbol, ¿no? La verdad que, bueno, es un cuento interesante que tiene mucho que ver con ensayo, ¿no? Uno se puede encontrar con ese cuento y la verdad que es un ensayo bastante, bastante largo en el que cuenta situaciones también, ¿no? de este fanatismo y de este equipo. Y en un momento
porque para hablar un poquito de qué va o qué quiere contarnos Murakami, voy a leer este fragmento. El caso es que en los 10 años que van de 1968 a 1978, había presenciado tan astronómico número de derrotas por parte de mi equipo, que me había acostumbrado a no esperar otra cosa y ya era, por expresarlo de alguna manera, como si viviera en el mundo de la derrota segura, como un buzo que ha ido acomodando sus condiciones fisiológicas, perdón, al progresivo aumento de la presión del agua. En efecto, conviene saber perder, porque la derrota está más presente que la victoria en nuestras vidas. Bueno, y ahí Murakami quiere hablarnos de eso, ¿no? Quiere hablarnos de acostumbrarse a perder, porque en la vida, que es lo que dice, eh, la derrota está más presente que la victoria, ¿no? Eh, y es un ensayo porque funciona como cuento, como ensayo, en la que también aparecen poemas, ¿no? Bueno, aparece que, digamos, lo que cuenta es que hay un libro de poemas que es ficticio, eh, que el personaje le escribe a este equipo de béisbol, ¿no? Bueno, también hay otro relato, otro cuento, que se llama Carnaval, en el que cuenta, ¿no? Acerca de un hombre que habla de una mujer, de un vínculo de amigo, ¿no? De amistad, con una persona que dice que es la persona más fea que ha visto en su vida. De hecho, arranca, ¿no? De hecho, él la nombra después en el relato como F asterisco. Y voy a leer el principio de este relato, que es otro que es bastante, digamos, es interesante, ¿no? Pero genera ya de entrada un golpe en cómo empieza, ¿no? Era la mujer más fea que he visto en mi vida. Tal vez se trate de un juicio parcial, puesto que deben de pulular por el mundo muchas otras más feas aún que ella. Aunque cueste creerlo, pero sí me atengo a aquellas con las que he entablado algún tipo de relación, por endeble que fuera. Ella se lleva desde luego el premio. Evidentemente, yo podría dar mayores muestras de caballerosidad y referirme a ella con el eufemismo de la menos linda que he visto en mi vida, en vez de la más fea. Eso sería tal vez de mayor agrado para usted, atento lector, y sobre todo para usted, paciente lectora, pero permítaseme evitar el engaño que las palabras encierran y usar la expresión que mejor se adecúa a aquella mujer. Adoptemos para ella el nombre de F asterisco. Y a lo largo del texto la va a nombrar así. Eh, pero ella eh, le transmite a él una admiración, o sea, él admira a esta mujer, más allá de que la define como fea, y muy seguido habla de la fealdad que tiene ella para con él. Eh, para con él no, digamos, él piensa que realmente es muy fea y lo dice a cada rato. Se llama Carnaval eh, porque hablan de la admiración que tienen por una pieza de Schumann, eh, bueno, que tiene que ver con la música clásica. Ahí también está presente en este relato la música. Y sí, eh, también pasa de la admiración en lo que está contando, esta historia que cuenta, ¿no? Esto hay mucho de contar desde la vejez o desde un hombre más adulto cosas que pasaron cuando él fue adolescente o en sus años de juventud, ¿no? Y este relato o este cuento tiene que ver con eso también, y habla de esta admiración que al principio tenía con ella, donde charlaba mucho de música clásica, el carnaval. Él se da cuenta que ella tiene un anillo de compromiso o una alianza, pero nunca hablan de su marido. Y él sí también tiene mujer, y esta admiración
después de mucho tiempo que ya no la ve o le pierde el rastro, deja de existir esta admiración, porque viendo un día en la tele y el noticiero, se da cuenta que, que aparece F asterisco en la tele y la están llevando, se la están llevando presa, ¿no? Bueno, por algo que hace junto con su marido, ¿no? Y entonces ahí pasa, ¿no? De esa admiración inicial a todo lo contrario, cuando se da cuenta que esta persona es una delincuente. Y bueno, eh, nada, tiene que ver con mucho de jugar con, contar lo que pasó, el pasado. Hablan de música, bueno, bastante tiempo acerca de carnaval, de hecho, por eso el título de este cuento, ¿no? Eh, y después, como dije anteriormente, es un libro que tiene 8 cuentos. Tal vez los dos que menos me gustaron fueron los dos que cierran el libro, eh, que vuelvo a decir que es un libro para fanáticos. Para mí no es un libro para principiantes en Murakami, ¿no? Yo leí algunos libros de Murakami, algunos me gustaron más, otros menos, pero no soy un fanático, entonces eh, vale la aclaración. Estoy hablando de primera persona del singular, de Haruki Murakami, publicado por Tusquets Editores. No es un libro que se lo recomendaría a cualquier lector, ¿no? Eh, por ejemplo, aparece el realismo mágico y uno se va a encontrar con el realismo mágico, por ejemplo, en el cuento que se llama Confesiones de un mono de Shinagawa. Y ahí el personaje, un hombre, llega a un hotel y termina hablando con un mono que es un mono parlante o parlanchín que trabaja como masajista en este hotel. Y es un mono que le cuenta que le roba los nombres a las mujeres eh, para poseerlas. Y es un cuento bastante raro, bastante estilo Murakami. Y, y bueno, posiblemente este cuento y el cuento Primera Persona del Singular, que es el que cierra el libro, son los dos cuentos que a mí particularmente menos me gustaron. Eh, pero, pero bueno, nada, es un libro que igualmente recomiendo. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal de Entrevidas TV. La verdad que es un apoyo que la verdad que es importante para los que hacemos material independiente, ¿no? Y que estamos, nada, con canales de YouTube, siempre está bueno que llegue a más gente, ¿no? Si pueden recomendar esta charla, esta reseña, si pueden comentar en el video, pueden sugerir algunos libros bueno, de los que les gustaría que después reseñe. Se vienen más reseñas, la idea es empezar a hablar de muchos libros, bueno, que se vienen en cualquier momento, ¿no? En el canal de Entrevidas TV. Bueno, coméntenme qué libros de Murakami a ustedes les gustó. La verdad que, bueno, este es un libro que a mí me atrapó, me gustó, es un libro para subrayar. eh, pero bueno, obviamente vuelvo a decirles que no es un libro para cualquiera, ¿no? Porque bueno, se van a encontrar con cosas fantásticas, con esto que decía, ¿no? Un humano hablando con un mono de igual a igual, entonces ese tipo de cosas sí van a llamar la atención. Eh, y bueno, como decía anteriormente, es un libro donde las historias están contadas en primera persona del singular y uno se va a preguntar, yo me lo pregunté y seguramente cada persona que lo lea, cuánto hay del autor
y cuánto hay del narrador, ¿no? ¿Quién sabe? Esa es la pregunta que uno va a tratar de dilucidar, posiblemente sin llegar a la respuesta. La nostalgia está siempre presente. De hecho, bueno, habla mucho, ¿no? De la vejez y esto de rememorar, de los recuerdos, de la memoria, del volver a vivir situaciones que vivió en la juventud cada protagonista, ¿no? Que, como decía recién, puede ser Murakami, puede ser el protagonista de cada historia, pero bueno, uno nota que, por ejemplo, aparece lo del béisbol, el amor por el béisbol, por la música, que tiene que ver con esto de Schumann, de los Beatles. Eh, Hay como, ¿no? Algunas imágenes o situaciones que uno puede remitir eh, que tengan que ver con el autor. Así que bueno, los invito a acercarse a Haruki Murakami y los invito a que lean Primera Persona del Singular y que dejen sus comentarios, qué les pareció este video, qué les pareció este libro, si lo leyeron. Y bueno, y la verdad que agradezco mucho a toda la gente que seguramente vio o va a ver este video, que ojalá sea mucha y que sirva para difundir a este libro, difundir al autor y también difundir a lo que estoy haciendo con el canal de Entrevidas TV. Así que bueno, nuevamente los invito a suscribirse al canal. Pueden ver también las entrevistas que voy haciendo a autores contemporáneos y también pueden seguir el Club de Lectura de Literatura Asiática que estoy haciendo junto a Miguel Sardeña en su canal. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Les mando un abrazo grande y gracias por estar del otro lado. Chau, chau.